Bien, jóvenes, vamos a empezar a hablar sobre los elementos sometidos a compresión, ¿sí? No solamente las columnas son elementos sometidos a compresión, también pudieran ser los elementos de una cercha. Imagínense, una cercha tiene una forma triangular y tiene una celosía. Por lo general, en isostática, cuando hacíamos los cálculos, esa celosía trabajaba a esfuerzos de compresión y de tracción, ¿sí? Entonces, era bueno saber diseñar a tracción y a compresión. No es lo mismo la tracción que la compresión. La tracción se refiere a cuando está jalando, ya estira, mientras que la compresión está empujando, está comprimiendo. La compresión es un esfuerzo peligroso, porque la tracción simplemente puede romper el elemento, pero la compresión, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que el elemento empiece a pandear. Cuando un elemento pandea, es cuando se empieza a ladear, a deformar, y por lo tanto su falla es violenta. No es una falla suave como de la tracción. La tracción se puede estirar todavía como un chicle, pero en cambio la compresión tiene una falla explosiva. Así que los elementos que fallan a compresión por lo general ocasionan el colapso de una estructura. Así que es muy importante que podamos diseñar correctamente los elementos a compresión. Y vamos a aprender algunos criterios en primer lugar para poder diseñar a compresión. Bien, primero lo que vamos a ver es la diferencia entre lo que es la compresión axial y lo que es la flexocompresión. Son dos conceptos totalmente distintos. La compresión axial es cuando únicamente está actuando sobre el eje una fuerza de compresión, ¿ya? Pero si hablamos de la flexocompresión, eso quiere decir que la carga no está actuando sobre el eje longitudinal de este elemento, sino que se encuentra desplazada y eso origina que, aparte de estar comprimiéndose, se genere un esfuerzo de flexión, ¿sí? Este elemento se empieza a flexar y al mismo tiempo a comprimir. Entonces, para que un elemento pueda trabajar a flexocompresión, mucho depende de las características constructivas. Mucho depende de la forma como uno está construyendo. Porque si construye de cierta forma, los elementos pueden trabajar a compresión pura. Pero si uno construye de otra forma, puede, sin darse cuenta, obligar a los elementos a trabajar a flexocompresión y si no ha hecho el cálculo ni ha verificado si estos pueden soportar la flexocompresión, esto puede resultar en el colapso de la estructura. Bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo constructivamente uno podría cometer ese error, ¿sí? Bien, a ver, voy a activar la pizarra, solo un momento. Ustedes lo vean. Bien, está, a ver, voy a tratar de conectarme.
Bien, ahí tengo la pizarra. Y les voy a mostrar cómo constructivamente podemos hacer de que un elemento trabaje a compresión pura o a flexocompresión. Es importante que les muestre esto, ¿sí? Imaginemos a esta columna, ¿sí? Y este de acá va a ser su eje, ¿sí? Entonces, imaginemos una carga que actúa en esa dirección, ¿sí? Que actúa de acuerdo a la dirección del eje, ¿sí? En este caso, podríamos decir que esta columna trabaja a compresión pura. Pero ahora imaginemos a la misma columna, imaginemos su eje, pero en este caso la carga no está pasando por el eje, sino que actúa a cierta excentricidad, ¿sí? Actúa a cierta excentricidad. Entonces, esa carga ocasiona un momento que va a ser esa excentricidad multiplicado por la carga. Entonces, se genera un momento y una carga axial. Aquí simplemente se genera una carga axial. Entonces, esto es peligroso, ¿ya? Porque esto puede ocasionar de que la columna empiece a pandear y pueda tener una rotura violenta. ¿Cómo podría ocurrir eso? Imagínense que yo tengo una columna y empiezo a construir y le pongo acá una viga, ¿sí? Y esta viga, bueno, es parte de la construcción, ¿sí? Pero aquí arriba yo le pongo una columna más pequeña. Entonces, si yo ubico esa columna de acuerdo al eje, ¿sí? De acuerdo al eje, entonces podría garantizar de que esta columna está trabajando a compresión pura, ¿sí? Porque la carga está actuando sobre el eje. Pero de forma constructiva, aquí miren queda un espacio, ya un espacio que es inutilizable. Entonces, ¿qué hacen los arquitectos para que se vea bonito? Y no está mal, no está mal. Pero para que se vea bonito, los arquitectos le colocan la columna ahí, ¿ya? Ahí le colocan la columna. Entonces, si trazamos el eje, está perdido, ahí está. Si trazamos el eje, ahí es el eje. Ahí es el eje de esta columna y el eje de esta otra columna estaría por aquí, ¿sí? Y la carga tendría que actuar ahí. Entonces esta carga se va a repetir acá y con respecto a esto se está creando una excentricidad, ¿sí? Entonces esto va a ocasionar un momento que va a ser T multiplicado por la excentricidad.
Entonces, simplemente por una razón constructiva, para que se vea más bonito, puedo generar un momento. Aquí no se genera ningún momento, ¿no? Porque todo está actuando en el eje. Pero acá ya no está actuando en el eje, así que este de acá no sufre excentricidad, pero este sí empieza a sufrir un momento. Y si hubiera una columna y se hiciera aquí arriba y se hiciera lo mismo, entonces aquí también se generaría una excentricidad y aquí la excentricidad podría crecer. Y el momento más grande acá, acá menos grande y acá cero, ¿no? Si hubiera una columna. Entonces, esos detalles constructivos pueden dar lugar a que se genere un momento, ¿sí? En la columna. Entonces, a esto lo llamamos flexo compresión, ¿sí? Es importante que aprendamos a distinguir la flexocompresión de la compresión pura. A ver, fíjense. A ver, esto de acá. Imagínense que esto está actuando con una carga. Se habla acerca de esta columna 1 y esta columna 2. A ver, Ruth, la columna 1 y la columna 2 trabajan a flexión compuesta, a flexocompresión o a flexión, o a compresión pura. ¿Compresión pura o flexocompresión? ¿Qué dirías tú? ¿Mm? ¿A flexión pura o compresión pura o a flexocompresión? A ver, ¿qué opinas tú, Ruth? ¿Sabes? No es. A ver, Marta, ¿qué opinas tú? Inge, ¿qué dijo? La primera flexión. Perdón, compresión pura 1, opción 2, flexocompresión. Opción 2, Inge. Opción 2, la flexocompresión. A ver, ¿quién opina diferente? Takeshi, Buenas tardes, ingeniero. Flexocompresión sería. ya. A ver, Johnny, Dígame, Inge. opción 1 o opción 2. Flexocompresión sería, Inge. Ya, muy bien. Dylan, Yo diría la 1, muy bien. A ver, compresión pura. ¿por qué diríamos que es flexocompresión? ¿Qué nos haría pensar eso? Tal vez porque ven la carga excéntrica, pero lo cierto es de que esto trabaja a compresión pura, ¿ya? Porque la carga se distribuye equitativamente, ¿sí? Pero yo podría cometer un error acá y hacer de que esto no trabaje a compresión pura, ¿ya? Imagínense que en el plano está así, pero yo por asuntos constructivos, mi comodidad y demás, decido hacer un cambio.
y digo, esto va a ser de esta forma. Sí. Columna continúa. Simplemente aquí hay una pequeña cejita. Columna continúa. Y aquí simplemente coloco una pequeña ceja. Entonces, ahí en ese caso, la carga se va a distribuir acá. En esta área de contacto, ¿no? En el anterior, el área de contacto era todo esto. Entonces, la carga se distribuye ahí. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Sí? Para hacer esta modificación, arriesgo la estructura, ¿no? Entonces, eso no trabaja como el anterior. Eso ya es flexocompresión. Porque ya si veo el eje de esta columna y veo el eje donde actúa la carga, ya va a existir una excentricidad. ¿Ya? Otro sistema que pudiera trabajar a flexocompresión es esto. Esto, una columna, imagínense. Y aquí le pongo una viga. Y aquí está soportando una carga. Entonces, esto sí o sí trabaja a flexocompresión. No a compresión pura. ¿Sí? Entonces, es importante que analicemos. ¿Ya? Hay que analizar. Hay que analizar para ver qué es lo que realmente está pasando con el elemento estructural. Si está trabajando a compresión pura o a flexocompresión. Bien. Independientemente de esto, tenemos que definir algunos valores, que es la longitud no ariostrada, L, y un factor de rigidez que nos ayuda a hallar la longitud efectiva, que es K. ¿Sí? Bien, ahora esto de acá es muy importante, ¿no? A ver, lo vamos a leer esto, ¿no? A ver, vamos a pedir que... Gustavo, a ver, léelo lo que está marcado, por favor. Está bien, Inge, buenas tardes. El manual de diseño para maderas del grupo andino recomienda que en ningún caso se tome una longitud efectiva menor que la longitud real no ariostrada. O sea, por más de que el factor K sea menor que L, 1. sea menor que 1, de acuerdo con las condiciones extremas, se recomienda tomar mínimamente K igual 1, debido al grado de incertidumbre de restricción al giro que las uniones puedan proporcionar. Bien. Entonces, el menor valor de K siempre va a ser 1. Aunque el sistema estructural parece indicar de que K va a ser menor a 1, pero siempre tenemos que tomar 1. Eso significa, ¿no? Entonces, eso tenemos que grabarnos, ¿no? El valor de K nunca puede ser menos que 1. ¿Ya? Siempre tiene que ser de 1 para arriba. ¿Ya? ¿Para qué se refiere eso? Si nos fijamos en esta tabla, nos ayuda a calcular la longitud efectiva. Esta es la longitud de la viga, perdón, de la columna, ¿sí? L. Para cuando la columna se está empezando a comprimir, empieza a pandearse. Y la forma que describe la columna durante el pandeo depende mucho de cuáles son sus apoyos en los extremos superior e inferior. Hay 3 tipos de apoyos.
existen los apoyos móviles, los apoyos fijos. ¿Cuál es el otro tipo de apoyo? Fijo, móvil, y el otro, ¿cuál es? Empotrado, Inge. Empotrado. Hay también la guía, ¿no? Que es otro tipo de apoyo, ¿no? Pero por lo general manejamos el fijo, el móvil y el empotrado. Acá cuando tiene dos apoyos fijos dos apoyos fijos que se muestran acá, fíjense, la forma de la curva de pandeo es de esta forma y L resulta ser igual a L, ¿sí? Bien. Eso es cuando está articulado en ambos extremos. La articulación permite movimiento, ¿sí? Empotrado en un extremo y el otro impedido para rotar, pero libre para desplazarse. Un apoyo fijo. Entonces, fíjense, tiene empotrado y fijo, y la forma de la curva es esta. Entonces, la longitud de esta curva es 1.2 por L. ¿Ya? L es esta longitud de acá, pero la longitud esta que se toma efectiva es 1.2 por L. Otro es empotrado en un extremo y en el otro parcialmente impedido de rotar, pero libre a desplazarse. Entonces hay otro caso donde ya puede rotar un poco, acá no rota nada. Esto podría asemejarse cuando pongo clavos ya a la unión entre una viga y una columna, y todavía con el clavo puedo jugar un poco, ¿no? Y la unión puede empezar a moverse. Pero si le coloco pernos y le coloco plancha, entonces esa unión no se mueve. Entonces eso podría asemejar muy bien esto, ¿sí? Bien, entonces en este caso es 1.5 por L. Empotrado en un extremo, pero el otro libre. Ya una ménsula es 2 veces L. Articulado en un extremo y en el otro impedido de rotar, pero libre de desplazarse. Ahí está, 2L. Y articulado en un extremo y libre en el otro, inestable, infinito, ¿no? Así que este tipo de apoyo no sirve, ¿no? Sin embargo, puesto que no es posible reproducir a exactitud esto, el reglamento nos dice que podemos utilizar estos valores de K, ¿sí? Bien, fíjense, aquí está el valor de K teórico y el valor de K que nos recomienda. En este caso, acá sale 0.65 y 0.80. Vamos a utilizar 1 por seguridad. Y aquí están los diferentes sistemas estructurales que podríamos encontrar en la columna. Aquí tengo fijo, rotación restringida, traslación restringida, eso es empotrado, empotrado. Tomo 0.5, pero podría tomar 0.65, pero mejor tomo 1. Aquí tengo fijo y empotrado, ¿sí? Y me sugiere tomar 0.8, teóricamente 0.7, pero 0.8, pero yo tomo 1. Acá es fijo y este se mueve, aunque no permite la rotación, y es 1.2. En este caso sí tomo 1.2, porque es mayor a 1. Aquí es fijo, fijo, 1, fijo, libre, 2, 1, y fijo, y en este sentido, y libre, es 2.4. Entonces, me tengo que basar en esta tablita, ¿ya? Para ver el caso o el sistema estructural que voy a tener en mis columnas. Bien. Vamos a definir este valor que se refiere a la esbeltez. La esbeltez tiene que ver con la relación alto versus ancho.
Un elemento esbelto puede ser, por ejemplo, este lápiz. Ya es mucho más largo que ancho. ¿Ya? Pero un elemento poco esbelto podría ser este, que sí es largo, pero no es bastante ancho. Entonces, ¿cuál es más esbelto? Este de acá es más esbelto. Y este es menos esbelto. Aunque casi tienen la misma longitud, pero este es más ancho y este es más delgado. Entonces, la esbeltez se refiere a la relación entre el alto y, ¿sí? Entonces, mientras más esbelto, mientras más sea el mayor de la esbeltez, quiere decir que el largo es mucho más que el ancho. Pero si la esbeltez tiene valores bajos, quiere decir que el ancho casi se asemeja a un cuadrado, ¿sí? Y podríamos encontrar varios elementos que no son tan esbeltos, ¿no? Que pueden ser como cuadrados, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos la esbeltez? La esbeltez se define como el valor de lambda, ¿ya? Lambda es igual a la longitud efectiva dividido entre el lado menor de la columna. Entonces, este lado menor se toma de la escuadría. La escuadría puede tener, por decir, 15 por 30, 25 por 45, no sé. Entonces, lo que hago es tomar la longitud menor y el L efectivo es la longitud efectiva, ¿no? Que va a ser el valor de K multiplicada por la longitud libre de la columna. Entonces, ese valor de esbeltez nos sirve para ver si la columna es larga, es intermedia o es corta. Entonces, dependiendo de esa clasificación, si es larga, intermedia o corta, tenemos diferentes ecuaciones para hacer el cálculo. Así que sacar la esbeltez es un aspecto muy importante dentro del cálculo. Bien. La esbeltez, fíjense, a ver, esto es importante. Esto es muy importante. A ver, vamos a pedir que lo lea Almanza, 14, ¿no? A ver, léelo, por favor. ¿Estás ahí? Sí, Inge. A ver, por favor. Desde dice cuando no ve, Inge, cuando se tenga una columna rectangular donde la longitud efectiva varíe en sus dos direcciones. De su sección transversal, se debe calcular la esbeltez para ambas direcciones y se debe usar para el diseño de esbeltez que sea mayor. La esbeltez para columnas macizas simples está limitado a... ¿Qué es esto? Lambda. Yardas, ¿no dije? Lambda. Yarda igual a 50 para columnas formadas por varios miembros. La esbeltez está limitado a yardas igual a 80. Bien, gracias. Entonces, la sección transversal de una columna tiene forma rectangular. ¿Ya? Puede ser una columna cuadrada, ¿ya? Donde tanto el largo como el alto es igual, ¿no? Cuadrado. Pero en este caso podría ser rectangular. Entonces, podemos calcular la esbeltez para el eje X, la esbeltez para el eje y utilizo para hacer mis cálculos el mayor valor de la esbeltez. En el caso de que sea una columna de una sola pieza, lo que puedo hacer es que lambda no tiene que pasar de 50. O sea que la esbeltez máxima para una columna de una sola pieza es 50. Pero la esbeltez máxima para una columna formada por varios elementos es 80. Entonces la esbeltez está entre
1 a 50 para columnas de una sola pieza. Pero para columnas formadas por elementos está entre 1 a 80. ¿A qué nos referimos a columnas formadas por elementos? Porque no siempre vamos a encontrar las escuadrillas que necesitamos para algunas columnas. Puede que nos salga en el cálculo una columna que sea grande y no encontremos una escuadrilla de ese tamaño. Así que podemos formar la columna con varios pedazos de columnas y todos juntos forman una escuadrilla grande. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar que la esbeltez mayor es 80, no menos o no más de 80, ¿no? Bien. Ahora, las columnas se clasifican, como les dije, en 3 tipos, ¿ya? Fíjense, ahí está, que son las columnas cortas, las columnas intermedias y también las columnas largas. Las columnas cortas tienen la particularidad de que la esbeltez es menor a 10. ¿Ya? Entonces, si nuestra esbeltez sale menor a 10, se trata de una columna corta. Una columna es intermedia cuando su esbeltez está entre 10 y el valor de CK. Este valor de CK depende del grupo de madera. Para el grupo A, CK vale esto, para el grupo B vale esto y para el grupo C vale esto, en el caso de columnas. Aquí está hablando acerca de entramados. Un entramado podría ser una columna compuesta por elementos, ¿ya? Por diferentes elementos, o sea, varias columnas forman una sola columna. O podría ser el caso de una cercha, ¿ya? Donde la columna no trabaja sola, sino que está armada en la cercha y todos los elementos se complementan y trabajan conjuntamente junto con la cercha. Ese es el caso de los entramados, ¿sí? Bien, entonces, columnas intermedias cuando está entre 10 y CK. CK lo puedo calcular también si yo deseo, de esta forma. Y las columnas largas están entre el valor de CK y 50. Esto para el caso de columnas macizas. Habíamos dicho que cuando son columnas formadas, puede ser hasta 80 columnas largas, ¿sí? Entonces, si la esbeltez de una columna supera a los 50, está rechazada. Ya no se puede utilizar. Tiene que escogerse otro tipo de sección, ¿sí? Bien. Vamos a ir viendo. Vamos a ver los esfuerzos admisibles para el caso de la compresión. Esfuerzos máximos admisibles y el módulo de elasticidad. Aquí están los grupos de madera, grupo A, grupo B y el grupo C, ¿sí? Y la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción y a la resistencia a la flexión. La resistencia a la compresión de la columna es 145 y la resistencia a la tracción es 145 también. Y la resistencia a la flexión es 210. Ya habíamos visto esto. Para el grupo B, lo propio, y también para el grupo C, lo propio. Esta tablita es buena tenerla